Mom to Mom nace por las diferentes situaciones a las que una mamá se puede llegar a enfrentar, haciendo conciencia de que no somos las únicas pasando por algo y que juntas podemos ser esa red de apoyo. Y recuerda, no estás sola. Bienvenidas a un capítulo más de Mom to Mom. El día de hoy nos encontramos con Chayo de Adva Yoga, una de las herramientas que han sido fundamentales en este despertar para mí, que me han ayudado para también llevarlo y aplicarlo en mi vida diaria. Herramientas como el vaciar tu taza, que me encanta. Bienvenida, Chayo. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a compartirnos tu historia. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy agradecida con Ale. Me encanta poder compartir las herramientas que a mí me han servido muchísimo. Yo soy mamá también, como creo que aquí la mayoría de ustedes, de los que ven este contenido. Soy mamá, tengo 4 hijos ya muy grandes, o sea, el mayor tiene 27, luego 25, la siguiente 24 y la más pequeñita 21. Pero bueno, pues ya no está tan pequeñita, ¿verdad? Entonces, me encantaría compartir con ustedes las herramientas que a mí me han funcionado a lo largo de digamos que de mi carrera como mamá, que creo que a final de cuentas, pues es nuestra empresa más importante, el poder impactar en nuestros hijos para que ellos puedan tener una vida independiente, una vida de que ellos puedan ir construyendo la realidad que ellos quieren vivir, ¿sí? Entonces, pues me gustaría empezar compartiendo lo que sucede en la infancia temprana, que vendría siendo más o menos de los 0 a los 10, 11 años más o menos, que en esa etapa sí, los hijos son súper dependientes de nosotros, ¿sí? Son súper, y aparte de demandantes, dependientes, porque a final de cuentas no pueden satisfacer sus necesidades primarias por ellos mismos. Entonces dependen totalmente de nosotros para que los cuidemos del peligro, los alimentemos, los vistamos, etcétera, etcétera. Y nosotros somos los encargados, toda la infancia, somos los encargados de ir enseñándoles, digamos, ir programando su manera de ver y de reaccionar ante la vida, ¿sí? Entonces, después de cuando termina la infancia y llega la pubertad, cambia absolutamente todo. ¿Tus hijos todavía están pequeñitos? 10 y 5. 10 y 5. Entonces el de 10 ya está pisando la pubertad. Cuando empieza la pubertad, en realidad ellos físicamente ya están casi en una independencia total, porque ya pueden alimentarse por ellos mismos, pueden vestirse ellos mismos, bañarse, lavarse los dientes, excepto las idas y los traslados, pues, pero en realidad ya son casi totalmente independientes físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que entra una etapa bien importante. Si hablamos de los instintos naturales, en la etapa de la pubertad se despierta el instinto de pertenencia, ¿sí? Porque somos animales mamíferos y somos seres gregarios, ¿sí? O sea, somos animales que por instinto vivimos en manada, en comunidad, ¿sí? Y claro, nosotros la diferencia con el resto de los mamíferos es que tenemos la razón, o sea, desarrollamos la corteza frontal, entonces podemos racionalizar. ¿Qué pasa? Que este instinto es un instinto natural en donde lo que pasa con el resto de los animales es que ellos empiezan, digamos, ya dominaron toda la parte física, ya aprendieron todo lo físico, a correr, a caminar, a cazar, los animales salvajes, por ejemplo, y ahora empezamos a desarrollar el cómo convivir con la manada. Entonces necesito pertenecer al resto del grupo, ¿sí? Y el grupo no nada más los amiguitos, me refiero a todos con los que convivimos, que si maestros, que si profesores de deportes, que si el resto de la familia, abuelitos, tíos, primos, obviamente amiguitos, etcétera. Entonces, es una época en donde los hijos empiezan a buscar su propia identidad, ¿sí? Y en esa etapa, nuestro papel es súper importante, porque el ser totalmente los proveedores de las cuestiones tanto físicas como emocionales de los hijos, esa codependencia que es natural y necesaria. En la etapa de la infancia es necesaria esa codependencia porque el niño es totalmente ¿Hasta dependiente. qué edad, más o menos? Hasta los 10, 11, Okay. que es algo paulatino donde hay que ir soltando.
Pero una analogía muy bonita de unos papás de un niño, por decir, pequeñito, de la infancia, que lo traen agarradito de la mano para cruzar entre un abismo, o sea, dos montañas que tienen un abismo en medio, y hay un puente sin barandal. Entonces los papás cruzan de la mano con el niño para que el niño no se caiga. Ese es en la infancia. Y en la pubertad, los papás se ponen como puentes para que el niño se pueda ir cayendo, se ponen como barandal, perdón, para que el niño pueda ir cayéndose, pero no se caiga al abismo, ¿sí? Okay. Porque, ¿qué pasa? Nuestro papel como padres de niños en la pubertad, más bien de adolescentes o de seres que ya están en la búsqueda de la identidad, es precisamente acompañarlos y contenerlos en sus caídas, porque al final de cuentas el ir encontrando su identidad es un proceso de prueba y error, ¿sí? Dejarlos que se equivoquen. Exacto, dejarlos que se equivoquen. ¿Sabes a qué equivale? En la infancia, los niños están aprendiendo el cómo manejar todo lo físico, el cuerpo físico, ¿sí? ¿Cómo aprende un niño a caminar? Cayéndose. Cayéndose. No podemos evitar que se caiga. Si lo cargamos para que no se caiga, sus músculos no van a ser fuertes para poder sostenerse y caminar. ¿Cómo aprende un niño a andar en bicicleta? Igual, cayéndose. ¿Sí? Toda la infancia las caídas son físicas. En la etapa de la pubertad, que estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás seres humanos, las caídas son precisamente el equivocarme en el relacionarme, ¿sí? Entonces, que si ya aprendieron, que si criticaron a una amiguita y entonces ya se enojaron las amiguitas, entonces ya aprendió, le dolió, claro, pero ya aprendió que criticar no es bueno, porque entonces las amiguitas ya no van a querer estar conmigo, ¿sí? Que si mi primer relación, que si mi primer noviecito, mi primer noviecita, y que si entonces yo era muy sumisa o era muy agresiva y ya aprendí que eso no me funciona, ¿sí me explica? Entonces, no podemos ahorrarles a los hijos esos errores, ¿sí? Pues tienen que vivir ellos en carne propia porque si no, no es igual. Exactamente, si no, no aprendemos. Es equivalente, idéntico a la caminada, ¿sí? Entonces, el papel de nosotros como papás en la etapa de la pubertad es precisamente estar ahí, obviamente poner reglas, ¿sí? Para que ellos puedan ir precisamente aprendiendo también a relacionarse con la autoridad, ¿sí? Porque el poder ir viendo ellos que todas sus acciones tienen una consecuencia, o vamos a llamarle, en lugar de consecuencia para que no se oiga como castigo, todas sus acciones tienen una reacción, ¿sí? Porque todas nuestras acciones de los seres humanos que tenemos el libre albedrío, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones son los que van generando reacciones que van construyendo la realidad que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, como pubertos, ellos también tienen que ir aprendiendo que todas sus acciones tienen una reacción. Entonces, nosotros como padres, cuando ellos viven en nuestra casa, nosotros somos los encargados, digamos, de establecer esas reacciones, ¿sí? Y él va a ir aprendiendo, que si van aprendiendo que si ya se copió en el examen y entonces el maestro lo reprueba, pues ya aprendió que no puede hacer trampa porque entonces lo reprueba, ¿sí? Que si llegó tarde a la hora que tú le decías y hay una consecuencia, entonces va aprendiendo a relacionarse con la autoridad. Cuando los padres son muy permisivos o muchos caemos en la tentación de, ok, última oportunidad, última, una vez más y entonces sí verás, ¿sí? ¿Qué opinas de eso tú? No es nada bueno, porque entonces lo que va pasando en el cerebro del niño o del adolescente es que, bueno, total, siempre puedo alargar más, ¿sí? O sea, voy aprendiendo inconscientemente. Que no hay límites. Que mis acciones no tienen reacción, que me voy salvando de todas mis reacciones. Y lo triste es que cuando tendemos a no cumplir lo que decimos, al rato a lo largo de la vida se encarga y se encarga de enseñarles de una manera dura. Entonces hay que ahorrarles los aprendizajes duros y difíciles con nuestras propias reglas, que sean reglas, congruentes, ¿verdad? No que ya no hiciste una tarea y entonces no sales 5 meses. No, o sea, que sean reglas congruentes, pero cumplirlas. Tienen que ser tan congruentes que sea sencillo cumplirlas. Si ponemos reglas como si no haces una tarea, no sales 5 meses, está bien difícil de cumplir, ¿sí? Que sean correspondientes a la gravedad o a la falta, ¿sí? Eso es súper importante. Que aquí vendría lo que me encantaría compartir con ustedes,
lo que ahorita mencionaste, el vaciar la taza. Ah, sí, súper importante. Porque, ¿qué pasa? Que como mamás, obviamente, de niños, nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan que no se enfermen, nos preocupa que no se lastimen, nos preocupa que los acepten los amiguitos, que les entiendan en la escuela, que el maestro sea gentil con ellos, etc. Entonces, los hijos nos causan, por el instinto materno, que también es un instinto animal, nos causan, digamos, preocupación, a veces, sobre todo cuando ya están adolescentes, nos causan enojo, ¿sí? Porque no es posible que te he dicho 500 veces y no lo entiendes. O sea, nos van la relación o la dinámica de la relación con los hijos, como son algo tan importante para nosotros, nos causa de todo tipo de sensaciones, o sea, emociones, agradables y desagradables, porque también los hijos nos generan unas emociones indescriptibles, ¿verdad? Sí. Que yo creo que la mayor parte de las emociones que nos generan esta dinámica con los hijos son maravillosamente increíbles, indescriptibles, que esa es una bendición del ser mamá, ¿verdad? Y esas pues tan maravillosas, nos nutren muchísimo. Pero si hablamos de las sensaciones desagradables que son parte de la condición humana y son parte de cualquier dinámica de relación, eso es bien importante aclarar, que fíjate, si cada vez que nosotros sentimos una emoción desagradable, si no la evacuamos de nuestro sistema receptor, digamos, de las emociones, por eso le decimos taza, porque es como una taza, como decía Platón, el cuerpo físico es el vehículo del alma y de las emociones. Entonces, cada emoción positiva que entra nos nutre, ¿sí? Porque nos alimenta, nos llena de energía, nos da luz, digámosle así. Cada emoción negativa que entra provoca lo contrario, ¿sí? Provoca sensaciones que hasta se sienten en el cuerpo físico desagradables, ¿sí? Y provoca lo contrario, o sea, provoca, como digamos, un velo de oscuridad, ¿sí? Entonces, nosotros, Ale, no podemos dar más que lo que tenemos dentro. Entonces, voy a poner este ejemplo porque aquí tengo una taza. En esta taza, vamos a suponer que no ves lo que tengo. Yo tengo té, ¿sí? Pero yo podría decirte, oye, Ale, ¿no sabes qué rico chocolate caliente tengo aquí? Delicioso. Te lo doy a probar. Pero cuando tú lo pruebas, me dices, Chayo, esto es té, no es chocolate, ¿sí? Esa es nuestra vida. Como decía Platón, el cuerpo físico, el vehículo del alma, entonces, esta taza es Chayo, con todo y su cerebro y las funciones mentales y todo. Y lo que hay dentro son mis emociones, ¿sí? Entonces, si dentro de mí estoy llena de claridad, tranquilidad, amor, luz, paz, todas mis acciones, pensamientos y palabras van a emerger desde esas emociones. Entonces van a ser palabras dulces, van a ser acciones virtuosas, van a ser acciones claras y pensamientos positivos y virtuosos, ¿sí? Si dentro de mí tengo guardado enojo, frustración, confusión, tristeza, cansancio, estrés, cualquier sensación desagradable, indefectiblemente todos mis pensamientos, palabras y acciones vienen desde la tristeza, el enojo, etc. A todos nos ha pasado, por ejemplo, que tengamos un día complicado y resulta que estoy súper estresada porque en el trabajo tuve una complicación. Llego a mi casa y estoy toda estresada, no vacié mis emociones negativas y entonces llega mi hija y me dice, ay mamá, se me olvidó decirte que me llevé tu suéter verde. Y yo, ¿qué? Reacciono muy mal, descargo todo ahí. Yo creo que todos hemos vivido eso. Claro. Y eso es precisamente porque ni tenía nada que ver con ella. Lo que pasa es que yo traigo en mi cuerpo emocional, lo traigo cargado de estrés, enojo, tristeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo único que yo puedo ofrecer es lo que tengo dentro de mí. Sí, aunque yo les diga te amo con todo mi corazón, porque es verdad, y es lo más importante para mí, si dentro de mí tengo una carga emocional negativa, lo que va a salir hacia ellos van a ser palabras, pensamientos y acciones de desamor, o sea, de lo contrario. Y no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? No tiene nada que ver con ellos, traigo una mente nublada por las emociones negativas guardadas. Entonces, me encantaría compartir la herramienta de vaciar la taza, que le decimos vaciar la taza por este mismo ejemplo, ¿verdad? Si aquí tengo té y quiero ofrecerte chocolate,
pues tengo que vaciar mi taza. No lo voy a vaciar porque si no me regañan aquí, ensucio todo. Pero tendría que vaciar la taza para entonces llenarla de chocolate y ofrecerte. Entonces, esa es, digamos, nuestra propia realidad. Las emociones entran por los sentidos, ¿sí? Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento, por lo que pienso también. Entonces, si entran por los sentidos tienen que salir, ¿sí? Es tan sencillo vaciar las emociones. Es más, nuestros niños chiquitos nos lo enseñan, ¿sí? Las emociones se vacían hablando o escribiendo. Así de sencillo. Por eso funciona, como decimos a veces, no, hombre, me sirvió muchísimo platicar con mi amiga porque me desahogué. Hasta el término desahogar usamos, ¿sí? Claro, las emociones negativas nos ahogan, ¿sí? Entonces, tan sencillo como vaciar, o sea, hablar, porque no tiene que ser con alguien, puede ser sola. Entonces, de hecho, es mucho más productivo cuando lo hacemos solo, porque ahí nos permitimos decir tontería y media, ¿sí? Entonces, yo les recomendaría mucho que todos los días, en un ratito que vayan en el carro solos, cuando se estén bañando, cuando estén en el cuarto, cuando se sientan cargados, se den un tiempito para irse solito al baño, al cuarto, donde sea, y ahí hablar, descargar las emociones, o sea, visualizar a la persona en la oficina con la que tuve problemas y ahí sí decir, es que estoy súper cansada, súper triste, o sea, sacar todo lo que siento para regresar a esa quietud, a esa claridad y poder que nuestra comunicación con los hijos sea desde el amor, desde la quietud, desde la claridad, porque podemos poner reglas duras, podemos decir cosas difíciles, pero si las decimos desde una quietud, desde una, digamos, palabras dulces, entonces el hijo va a estar receptivo, ¿sí? Si hablamos desde una desesperación o frustración o enojo, por instinto de sobrevivencia, el hijo se protege, ya no escucha, se protege y tiende a defenderse, ¿sí? Okay, entonces súper importante esa herramienta en donde estemos o Sí. cuando sentamos, apartarnos en el momento, sí, se vaciar puede, claro. la taza Sí. de lo que sea, o sea, puede ser temas del trabajo, pueden ser temas con los hijos, Exacto. pueden ser temas con el esposo, sacarlo para poder servir el chocolatito caliente. Exacto, y poder hablarles desde... Es una súper herramienta, sí, y hacerlo responsablemente, que también es algo que me gusta mucho tú cómo lo explicas, que es hacerlo responsablemente como los niños que hacen un berrinche y están llorando por todas partes, están vaciando su taza, pero es enseñarlos de qué manera se puede hacer, o sea, sacar la emoción responsablemente, estando solos, y algo que también me gustó mucho que platicabas la vez pasada es cuando lo hacemos solos, también no le estamos cambiando la percepción a una persona de una emoción que traemos nosotros dentro. Exacto. Entonces eso también es como algo muy importante el por qué y me fascina esta herramienta y te agradezco. ¿Tú cuándo empezaste con todo esto, Chay? O sea, es impresionante todo tu conocimiento, todo lo que sabes. ¿Y cuándo empezó? ¿Tú ya eras mamá en ese inter cuando empezaste? Sí, mis hijos estaban chiquitos, muy chiquitos cuando... Por coincidencias, acabé yo en pláticas de lo que pasa con las heridas de la infancia, etcétera, etcétera. Y para mí, o sea, empecé yo conmigo para mí, fui con una persona que se dedicaba precisamente a sanar heridas de la infancia, a mí me sirvió muchísimo, entonces me sirvió tanto que empecé a estudiar con esa persona, empecé a estudiar y empecé a seguirlo y empecé a tomar diplomados y maestrías en las heridas de la infancia y fíjate que mi intención no era ser terapeuta, era simplemente aprender qué estaba pasando y por qué me funcionó tanto a mí. Pero pues para todo el estudio y los diplomas y demás tenía que hacer servicio social. Entonces al hacer servicio social, pues empecé yo digamos, a sanar las heridas de la infancia exactamente con esas herramientas y a la gente le empezó a gustar. Yo empecé con mis amigas, empecé caserito. Y se fue dando solito el asunto digamos que ya, ahora sí me dedico a ser terapeuta y desde hace como 15 años que me asocié con Rafa, mi socio, que lo conoces muy bien, pues con nuestra experiencia propia y nuestra experiencia de nuestros pacientes, fuimos como viendo ciertas cosas y herramientas muy sencillas que estaban funcionando, ¿sí? Entonces, digamos que por experimento empírico empezamos a ver cómo funcionaba y empezamos a estudiar mucho el cuerpo emocional, el cuerpo mental, para ver de una manera mucho más sencilla y mucho más natural, práctica,
poder vaciar. Y así se fue dando poco a poco, a base de nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia con nuestros pacientes. Ay, qué padre. Sí. Sí, ahorita me encanta. De hecho, ya empezaron su podcast, se los vamos también a compartir para que sigan todas estas herramientas que a mí me han servido bastante. Y te quisiera preguntar, si tú le pudieras dar un consejo a las mamás que, como a mí, que ya voy a empezar a entrar a la pubertad de mi hijo mayor y cómo prepararnos y cómo ir soltando nosotros también como mamás, ¿qué nos podrías decir? Fíjate, es súper importante, primero que nada, poder entender, o sea, poder programar en nuestra mente que es el inicio de una etapa nueva, ¿sí? Es poder entender y esclarecer que la infancia terminó y que mi papel como mamá en la infancia, que era totalmente de proveedora física y emocional, no me refiero material, digo también, ¿verdad? Pero no me refiero tanto a material, sino proveerlos de todas las herramientas para poder lograr su desarrollo físico, para poder tener su desarrollo emocional y demás. Esa etapa termina, ¿sí? Entonces, el poder marcar un fin de ciclo, que de hecho, fíjate, a mis pacientes, por ejemplo, les comparto mucho esto que para el cerebro, que el cerebro es una computadora que está llena de programaciones y archivos, una programación muy buena que el cerebro lo toma como un fin de ciclo son los famosos rituales, digámosle así. Entonces, pueden escribirle una carta a su hijo. Escríbele una carta a tu niño diciéndole todo lo feliz que fuiste con él en su infancia, que estuvo padrísimo lo que vivieron, que le agradeces un chorro el ser parte de tu vida, que entra una etapa nueva, que le quieres contar todo lo que vivieron y que ahora estás lista para soltar, para pasar a un ciclo nuevo en donde él ya está listo para empezar su propio caminito, que tú vas a estar al lado para irle sosteniendo, para acariciarlo cuando se caiga, etcétera, y que lo sueltas porque estás segura de que él puede. Porque confías. Exactamente. Entonces, al final de la carta poner, hoy te suelto el pasado, suelto tu infancia y con mucho gusto y mucha emoción empiezo a caminar contigo la etapa de la búsqueda de tu identidad, que es tu búsqueda, porque es una búsqueda de él. Entonces, es muy diferente cuando entramos a esa etapa de los hijos con emoción que cuando entramos con nervio, porque sí, obviamente, todo mundo sabemos que la etapa de la adolescencia es un poquito difícil, pero es difícil, sí, pero también es maravillosa, ¿sí? Y el poderle dar al hijo la seguridad de que tiene todas las herramientas y tiene todo el valor y que puede él ir formando su propio camino, eso a ellos los hace sentir más seguros. Exacto, los hace sentir seguros, los hace sentir que pueden, los hace sentir que si su mamá está tan emocionada con esta nueva etapa, es porque ella sabe que pueden caminar solitos. Cuando una mamá está muy nerviosa con la etapa o tiene mucho miedo o quiere proteger mucho, el mensaje inconsciente que le llega a él es que no puedes, no eres tan fuerte como para hacerlo solo, ¿sí? Okay. Entonces yo les diría que escriban esa carta. ¿A qué edad? O sea, cuando los hijos vayan a cumplir, ¿qué? ¿10, 11, 12? Sí, entre 10 y 11. Mi hijo va a cumplir 10. Pues ya estás lista, ya estás lista. Aparte, como mamá sabes, emoción. Cuando ya está empezando a cambiar, ya lo siento, ¿sí? Escríbele esa carta. Es más, yo les diría que esa carta la guarden y un día en su etapa adulta se la enseñen. Ay, sí. Dándoles las gracias de todo lo feliz que te han hecho como mamá de un niño y que ahora estás lista para acompañarlo en su etapa en donde él va a empezar a buscar su propia identidad, que ya está listo para empezar a buscar quién es, qué quiere hacer, a qué se quiere dedicar, cómo quiere pensar, cuáles ideologías quiere tener, ¿sí? Y claro, súper importante, muy importante, sí hay que darles la libertad, ¿sí? Pero ustedes tienen que ponerse a pensar qué reglas van a tener en su casa, cómo les gustan los horarios, qué va pasando con sus responsabilidades en la escuela y demás familiares, para que sean bien congruentes. Lo mejor que le pueden dar a un niño es que el niño tenga reglas y que las reglas se cumplan, las reacciones o las consecuencias, porque eso le va a dar a él una seguridad de por dónde ir caminando, ¿sí? Autoestima, congruencia. Exactamente. Ay, qué buen consejo. Me voy a poner a escribir la carta para Luis Patricio. Y justo me entró un golpe de realidad a mí de que fui a separar su fiesta de 10 años y fue,
¿en qué momento? Me pongo chinita. ¿En qué momento, 10 años, que ha pasado todo este tiempo, todo lo que he vivido, todo eso lo voy a escribir porque estoy nostálgica? La verdad, siento una nostalgia. Claro. Que mira, ay, estoy chiquita. Lo voy a hacer para cerrar un ciclo, empezar uno nuevo, empezar con ellos con todas las ganas, que nos sientan seguras, que nos sientan que los vamos a acompañar para que este proceso sea más fácil para ambas partes. Exactamente. Y que sea un proceso hermoso dentro de sus dificultades, claro. Esa es la vida. La vida, o sea, el proceso del desarrollo humano vamos creciendo a base de crisis, ¿sí? Las crisis nos impulsan a crecer, entonces... Dejarlos que se equivoquen. Exactamente. Es súper importante. La vez pasada el Pato dejó un libro aquí con la tarea y el colegio está al lado. Pude haber sido como que, bueno, déjame se lo llevo, y dije, no. Exacto. Es un aprendizaje y él se va a hacer responsable, porque si yo voy y le soluciono las cosas el día de mañana, no va a tener las herramientas de aprenderlo. Entonces, pues sí, dejarlos equivocarse y decirles que está bien equivocarse, que de esa manera van a encontrar su identidad. Yo lo aprendí hasta muy grande, que está bien equivocarse. Entonces, sí, qué padre. Ay, Chayo, pues muchísimas gracias. Ay, de nada. ¿Algo más que quieras agregar para las mamás? ¿Algo más que les quieras decir? Invitarlas a ADVA. No, pues muy encantadas. Muy encantadas. Pronto va a salir nuestro podcast, que aquí nos ayudaron todo el equipo de Ale nos ayudó y nos animó también a hacer un podcast. Sí, me encantaría compartirles la herramienta. Se las compartimos después por medio de tus... las vamos a dejar, pero lo van a poder encontrar como ADVA Yoga. En YouTube ya están, hay clases de yoga. El estudio está en la Plaza GM3 y hay yoga todos los días. Hay sound healing en las noches los lunes. Exacto. Entonces realmente es una gran herramienta que sirve bastante, y pues gracias por compartirla con nosotros. No, hombre, encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Salud. Salud con el té. Gracias. Espero que estas herramientas les sirvan y nos vemos en otro capítulo más para seguir platicando y aprendiendo. Gracias. Les agradecemos por habernos escuchado y las invito a compartir este capítulo con todas esas mujeres y todas esas mamás que conozcan, para que este proyecto siga creciendo, sigamos inspirando, motivando y empoderando.